Hoy estuvimos nosotros en el aeropuerto, Silvio Pettirossi. Estaban retornando al país los paraguayos que habían sido secuestrados en Colombia. Está nuestro amigo Mateo ya ahí. Hola Mateo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luis, el saludo también para toda la audiencia de La Lupa, para Fito, para Ruth. Hemos estado en el aeropuerto Silvio Pettirossi desde muy temprano en la mañana de hoy, cuando arribaban al país los dos paraguayos que habían sido noticia en Colombia por ser las víctimas de una red de estafa y secuestros de una estructura criminal que funciona en ese país. Hablamos de Bruno Rodrigo Denis Rodas, de 39 años, que es comerciante, y un futbolista de nombre Jorge Antonio Pedroso Amarilla, de 39 años. Ambos son oriundos de Itá y cayeron en un mismo sistema de estafa que, según la policía colombiana, específicamente de la agrupación denominada Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GUAULA, que funciona en Colombia justamente para luchar contra este tipo de estructuras criminales. Se trata de un grupo de delincuentes que se dedica a estafar y a secuestrar a personas a través de distintas redes. En esta oportunidad, ambos paraguayos habían sido contactados bajo una supuesta intención de acceder a un crédito multimillonario. De hecho, $1 millón era lo que le iban a prestar supuestamente. El dinero que, según ellos, los delincuentes habían referido, había sobrado de la recaudación o lo que tenía en su momento el grupo Las FARC. Ustedes recordarán este grupo guerrillero que había sido desarticulado en Colombia. Supuestamente iban a ir para firmar los documentos y retirar el dinero en efectivo para retornar al país, bajo la promesa de que a través de ese crédito iban a poder acceder al dinero solamente con algunos requisitos básicos y en cómodas cuotas, algo que era evidentemente un atractivo fundamental para estas dos personas, quienes fueron al país el 20 de septiembre, se quedaron un total de 6 días aparentemente secuestrados. Ellos habían perdido toda comunicación con sus familiares apenas el mismo día que llegaron al país. Allí fueron llevados aparentemente hasta ahora a un lugar desconocido. Poco se sabe realmente del trato que tuvieron. Lo que al menos manifestaron a la policía paraguaya es que estas personas los trataron bajo amenazas, con armas de fuego. Si bien tenían alimento, ellos en algunas oportunidades decidieron no comer porque tenían miedo de que probablemente sea alguna comida que les pueda llevar a tener algún tipo de consecuencia. En la ciudad de Popayán, según refieren, la ciudad a distancia de unos 600 kilómetros de Bogotá, era el lugar en donde habían llevado a estos dos hombres y quedaron en cautiverio. Las familias, según refieren de manera preliminar, desde la policía colombiana, habían pagado montos ya bastante importantes. Una de ellas, por ejemplo, pagó un total de $15.000 para intentar recuperar la libertad de uno de ellos. Después del trabajo que realizó la policía de Colombia, estas dos personas finalmente quedaron en libertad, fueron abandonadas en una zona alejada justamente de Popayán, y es allí donde terminan contactando con su familia y más tarde con la policía local. Fueron 2 agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional para realizar el trabajo de retorno de estas dos personas, acompañados por supuesto por los agentes. Llegaron hoy a las 5:50 en un vuelo con escala en Perú hasta el aeropuerto Silvio Pettirossi. No quisieron brindar declaraciones, de hecho pidieron que tampoco se los grabe por la situación que habían vivido, por el miedo, el temor de sufrir todavía represalias. Y por ende, de igual manera, hemos podido hablar con uno de los protagonistas. Hablamos del comisario César Pérez, que es del Departamento Antisecuestros, y él decía que mañana serán convocadas ambas personas para declarar ante la unidad a cargo del fiscal Delfino. Él estará tomando declaración a estas dos personas y abriendo, por supuesto, una investigación aquí de manera a coadyuvar con el trabajo que realizan en Colombia y llegar hasta los autores de este hecho, que hasta el momento continúan siendo desconocidos. Son una incógnita, sin embargo, allí hay que decir, es bastante común este tipo de estafas y secuestros, Luis. De hecho, según refieren desde la policía, ellos serían las víctimas 16 y 17 de esta estructura que ya está identificada, pero que hasta el momento continúa operando con relativa libertad en zonas bastante
despobladas, digamos, en el sentido del control policial. Colombia tiene ciertos espacios en donde lamentablemente la policía ni los militares logran tener un control absoluto del terreno por la guerrilla y sobre todo por los paramilitares que han acaparado también algunas ciudades y que tienen un poder superlativo en algunos puntos de Colombia. Podemos escuchar parte de lo que decía el comisario Pérez, detallando un poco cómo funciona esta estructura y sobre todo cómo evitar que hayan futuras víctimas paraguayas. Ya adelantó que la Policía Nacional de Paraguay y sobre todo la Interpol emitirían comunicados de alerta para evitar y sobre todo informar sobre esta estructura que está operando a nivel regional, incluyendo por supuesto a Paraguay. Podemos escuchar lo que decía el comisario. Lo escuchamos. Finalmente arribaron hoy a nuestro país, afortunadamente están bien, arribaron sanos. En estos momentos están siendo contenidos por un equipo psicológico de la institución, atendiendo al gran trauma que tuvieron que atravesar estos compatriotas que estuvieron en cautiverio desde el 20 del mes pasado. ¿Qué información tiene la policía de Paraguay sobre eso, comisario? Bueno, en estos momentos la causa está abierta, es una causa abierta. Lo que podemos decir de manera preliminar es de que se trata de una organización bastante grande. En estos momentos tenemos la información de que ellos fueron la víctima número 17 de diferentes nacionalidades de la región. Es decir, que es una organización internacional que cuenta con elementos no solamente de apoyo virtual, es decir, no solamente contactan virtualmente con sus víctimas, sino también cuentan con personas que son desplegadas en los distintos países que básicamente trabajan como captores de las potenciales víctimas. Así es que nosotros en el transcurso de esta semana también estaremos lanzando una alerta sobre esta organización, como para tratar de evitar de que otros compatriotas sean víctimas de estos grupos organizados. Bueno, perfecto, Mateo. Obviamente estas personas no quisieron hacer declaraciones, supongo. Es más, habrán intentado evitar aparecer en pantalla por la situación tan particular que les tocó vivir, ¿no? Sí, ellos dijeron ya a la Policía Nacional, de hecho tuvieron una conversación, nos decía el comisario Pérez antes de llegar al aeropuerto Silvio Pettirossi, y pidieron que no se les exponga por una situación de seguridad. De hecho, hasta la propia policía hacía lo suyo para evitar esta exposición a los medios de comunicación, aunque de igual manera mañana ellos estarían declarando ante la unidad del fiscal Delfino, como les decíamos. Hay que tener en cuenta una cuestión que queríamos poner un poco en contexto sobre lo que ocurre en Colombia como un país que desde un tiempo para aquí, desde la presidencia hace varios años de Uribe, había conseguido de alguna manera desarticular un poco lo que vienen siendo las guerrillas allí, entre ellas por ejemplo la FARC, que ha desaparecido en teoría como una estructura grande, organizada y prácticamente presente en todo el país, a pasar a ser un grupo minoritario de paramilitares que se mueven de un lugar para otro, pero que sin embargo continúan con cierta fuerza, especialmente en el interior del país y en zonas selváticas. Según nos referían también en su momento los agentes de Colombia, desde justamente la presidencia de Petro se intentó llegar a un acuerdo con algunos grupos de estas personas. Sin embargo, hay ciertos grupos que continúan incluso negándose a una conversación con el gobierno para recurrir justamente a poder bajar las armas y terminar armando algún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta lo que ya sucedió con las FARC en su momento, en donde incluso llegaron a tener representación en el Congreso Nacional de Colombia a través, por supuesto, de los votos. Petro, un ex guerrillero, un ex paramilitar que hoy está al mando del país, se tiene apertura para eso. Sin embargo, como les decíamos, hay grupos que operan, incluso muchos de ellos están vinculados al Clan del Golfo, operan en conjunto y están muy vinculados también al negocio del tráfico de cocaína en la zona de Colombia y de Centroamérica, Luis. Gracias, Mateo. Gracias.